sobre este tema, así que arranco recordándoles. ¿Bien? ¿Qué vimos el otro día? Que se llamaba derivada direccional. Esperen que voy a sacar el timbre porque si no nos va a matar, eh, porque está puesto por defecto. ¿A qué se llamaba derivada direccional? Voy a dejar de compartir el documento y recordar que era la derivada direccional, ¿bien? La derivada direccional, dado una función z igual f de x y un punto AB interior al dominio de la función, y un versor, las componentes del versor u sub 1, u sub 2. Bien, la norma de este vector, 1. ¿A qué se llama derivada direccional en la dirección u en el versor AB? Es un límite igual que el de las derivadas parciales cuando h tiende a 0 de f en a más h por u sub 1, b más h por u sub 2, menos f de AB sobre H. Y antes de seguir, quiero mostrarles una cosa. Esto que estoy escribiendo en la pizarra, la guardo la foto, para que así presten atención. Primero quiero mostrarles algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, yo tengo una función. U es un versor, que lo voy a poner acá, un versor. Y AB es un punto cualquiera, qué sé yo. Coordenada en A, coordenada en B. Este punto está en el dominio de la función. Por supuesto, esto está en el piso, todo funciona en el dominio de la función. ¿Qué es este punto? A más H u sub 1, B más H u sub 2 es un punto que está sobre la recta que tiene la dirección del versor U y pasa por el punto P. Esta recta la voy a llamar R. Bien, este punto es un punto de la recta R. ¿Quién es la recta R? XY igual, H lo voy a llamar H por U sub 1, U sub 2, que es el vector director, más el punto AB. Fíjense que si yo hago las cuentas, quedaría H por U sub 1 más A más H por U sub 1. H por U sub 2 más B más H por U sub 2. Este es un punto XY, uno cualquiera, lo voy a llamar el punto T. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es, primero, tomo el punto P, que es el AB, y después tomo otro punto de esta misma recta que lo llamo T. ¿Y qué estoy haciendo? Si mi función viene por acá arriba, estoy viendo la imagen de este punto, F en ese punto T, menos la imagen de este punto en el eje Z. Estoy viendo cómo se comporta la función a lo largo de esta recta. Eso es lo que se hace cuando uno calcula la derivada direccional. Pero además una cosa más, si el versor U es el 1, 0 o el versor U es el 0, 1, lo que obtengo son las derivadas parciales, porque miren cómo queda esta cuenta. Límite, cuando h tiende a 0, de f en a más h por 1, b más h por 0, menos f de ab sobre h. ¿Y qué es esto? Mira, a más h por 1 es a más h y b más h por 0 es b. Si en vez de h lo llamás delta x, a este h, a este h y a este h por 1 lo llamás delta x, tenés la definición de la derivada parcial respecto de x. O sea que la derivada direccional es más genérica que la derivada parcial, porque la derivada direccional me dice, dado cualquier versor, si en particular tomás el versor del eje X, el 1, 0, la derivada direccional con ese versor te da la derivada parcial. Y si lo hicieras con el versor 0, 1, ¿qué tendríamos acá? Límite.
cuando h tiende a 0, de f en a más h por 0, la primera componente vale 0, b más h por 1, menos f de ab sobre h. Esto desaparece. Si en lugar de h al h lo llamamos delta i, si a este le ponemos de nombre delta i, tenemos la definición que les di para la derivada parcial respecto de i. Límite de delta i tendiendo a 0 de f en a más 0, o sea, b más delta i menos f de ab sobre delta i. O sea que la derivada direccional es bien genérica. Me dice, dado un versor u, bien, un versor u, yo puedo calcular la derivada en cualquier dirección de cualquier versor. ¿Está? Esto es lo que vimos la semana pasada, de que, bueno, lo tendrán que madurar. Bien, ahora vuelvo al documento. Eso después se los mando. ¿Qué otra cosa vimos? Que en vez de hacer ese límite, esto lo voy a escribir acá, en vez de hacer ese límite, si yo tenía una función, esperen que corro esto, si yo tenía una función z igual f de xy, pero f de xy, y un punto AB que tiene que ser interior al dominio de la función. Y un versor U, que significa que sea versor, que la norma de este vector vale 1. En lugar de hacer todo ese límite, si yo quiero calcular la derivada direccional en la dirección del versor U en el punto AB, esto lo puedo hacer como el límite cuando h tiende a 0 de f en a. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pensé que alguien me estaba preguntando algo, ¿eh? Menos f de ab sobre h. En lugar de hacer esta cuenta, que es bastante pesada y bastante tediosa, hay una regla práctica. La regla práctica lo único que exige es que las derivadas parciales de la función sean continuas. La regla práctica, ¿qué me dice? Que si z igual f de xy tiene derivadas parciales continuas, única condición es que las derivadas parciales continuas sean continuas en el punto AB, entonces, en lugar de hacer esa cuenta tediosa, yo puedo hacer la derivada parcial en la dirección del versor U en el punto AB como un producto escalar. El gradiente de la función en el punto AB multiplicado escalarmente por el versor U. ¿Qué cuenta es esto? La derivada parcial de x en AB, punto y coma, la derivada parcial de y en AB por el versor U. U sub 1, U sub 2. Esto es un resumen mnemotécnico de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué era la derivada direccional? Lo importante es lo que les mostré en el pizarroncito. Si los versores son los versores canónicos, el versor 1, 0 o el versor 0, 1, la derivada direccional es una derivada parcial. ¿Bien? Y la regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Única condición que la función sea diferenciable. Nosotros no hablamos en análisis 2B mucho de eso. Entonces, lo único que exigimos es que las derivadas parciales de la función sean continuas en el punto donde yo voy a hacer la derivada direccional. Bajo esas condiciones, en vez de hacer todo este límite, usas esta regla. Gradiente de la función evaluado en el punto multiplicado escalarmente por el versor U. ¿Bien? Muy bien. Lo último que vimos, ¿se acordaban algo de esto? ¿Estuvo bien el resumen? Cuéntenme. Hola, ¿están acá? ¿Sí? ¿Se acordaban algo de esto o no? ¿Qué les estoy Se corta, profe. ¿Eh? Se está cortando. Ah, sí. Vamos, por lo menos a mí se me corta, no sé al resto. Esperen que me voy a
Me voy a anular yo. A ver si así anda mejor el internet. Sí, Estefanía dice que sí. Ahí anda un poquito mejor. ¿Está? ¿Me escuchan Sí, bien sí, ahora? profe, está Ahí se refrescado escucha el bien. tema. ¿Está? ¿Bien? Bueno. ¿Escuchan a mi perro? Si escuchan a mi perro, es que escuchan bien. Muy bien. Volvemos Sí, a lo que era el gradiente, el plano tangente, la recta normal. A ver, voy a tomar un paraboloide que es una función continua, derivadas parciales, y con esta función voy a buscar, que lo habíamos visto el otro día, vamos a buscar en el punto 1, 1 el gradiente y ver dónde lo dibujamos. ¿Está? Si yo quiero, tengo el punto 1, 1, fíjense, el punto 1, 1 está acá en el piso, 1 para X, 1 para Y. Este es el eje X y este es el eje. El punto 1, 1. Si yo quiero la imagen de este punto, me voy a la función y busco cuánto vale la imagen. F de 1, 1. Esto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. ¿Está bien? Este me daba la curva de nivel. La curva de nivel 2. ¿Quién sería la curva de nivel 2? Sería x cuadrado más y cuadrado igual 2. ¿Está bien? La función igualada a 2. ¿Qué es esta que está acá en el piso? X cuadrado más y cuadrado igual 2. O sea, el punto 1, 1 pertenece a esta curva de nivel. ¿Qué es esta curva de nivel? Es la intersección entre el z igual 2 y la superficie puesto en el dominio, ¿no? Por supuesto, el dominio de la función es todo el piso ese gris. Curva de nivel. ¿Y qué era el gradiente? Que lo vimos el otro día. Era un vector que estaba formado por las derivadas parciales. Bastante fácil este vector, porque como la función es x cuadrado más y cuadrado, las derivadas parciales son 2x, 2y. Si evalúo el gradiente en el punto 1, 1, 2 por 1 da 2, 2 por 1 da 2, el gradiente evaluado en el punto 1 es el vector 2, 2, que es el que está dibujado acá. Fíjense, está aplicado sobre el punto 1, 1 en el piso de la gráfica. El gradiente siempre se grafica con origen en el punto donde lo aplicaste. Y otra cosa que habíamos visto era que siempre era perpendicular a esta curva de nivel. Si yo en esta curva de nivel dibujo la recta tangente, este gradiente es perpendicular a la recta tangente. Es lo último que vimos. Sobre el plano XY observamos la curva de nivel y el gradiente. Sobre la superficie representada en la función se podría buscar el punto 1, 1 y la imagen de 1, 1. O sea, este punto acá arriba. Este punto A. ¿Quién es ese punto A? 1 para X, 1 para Y, 2 para Z, que es la imagen. Bien, sobre la superficie. El punto 1, 1, 2. También sabemos cómo calcular el plano tangente, algo que usaron recién en ese punto. El ZT, el plano tangente, era la imagen del punto más la derivada parcial en el 1, 1 por x menos 1, más la derivada parcial en el 1, 1 por y menos 1. Bien, fórmula del plano tangente, calculo que la habrán usado, no tenían que usarla para este examen. Y si yo reemplazo, esto quedaría que 0 es igual. F de 1, 1 es 2, la derivada parcial en 1, 1 me dio 2 por x menos 1, la derivada parcial acá me dio 2 por y menos 1 menos z. Y fíjense, ¿quién sería un vector normal a este plano tangente? El coeficiente de x, el coeficiente de y y el coeficiente de z. O sea que sería 2, 2 menos 1. Fíjense que en este vector normal, que cualquier múltiplo también me sirve, la primera componente y la segunda componente son respectivamente la derivada parcial de x, la derivada parcial de y. Y la tercera componente siempre vale menos 1. Bien, entonces, a este vector normal que uno puede obtener de manera fácil, f' en x, f' en y menos 1, también se lo llama como gradiente extendido. Y este vector normal sí se dibuja en la función.
¿Ven? Yo acá en el piso tengo el gradiente. ¿Quién es el gradiente de la función? Es el vector formado por las derivadas parciales. Y acá dibujado en el punto, este está dibujado en el punto del piso y este está dibujado en el punto en la gráfica de la función. Tengo el gradiente extendido. Voy a ponerlo acá. Estaba puesto en otra imagen, ¿eh? ¿Cómo se forma el gradiente extendido? La derivada parcial de x, la derivada parcial de y la tercera componente, ¿siempre es menos 1? Sí, siempre es menos 1. Este gradiente extendido me da de manera fácil un vector normal que me va a servir para determinar el plano tangente. Gradiente y gradiente extendido en perspectiva. Si además lo vemos desde otro lugar, ¿saben lo que es el gradiente en el piso? Es la proyección del gradiente que está. ¿Ven? Este es el gradiente extendido. Si lo proyecto en el piso, el gradiente extendido proyectado en el piso me da el gradiente de la función. ¿Para qué me sirve este gradiente extendido? Punto 1, para buscar el plano tangente. Punto 2, para buscar la recta normal. ¿Quién es la recta normal? La recta que pasa por este punto, este es el plano tangente. ¿Está bien? Este es el plano, cuyo vector normal es el gradiente extendido. Si yo quiero la recta normal, o sea, la recta que es perpendicular al plano tangente en ese punto, esta recta normal, necesito un vector director, me sirve este vector, y necesito un punto, el punto en la gráfica de la función que ya lo conocemos. Entonces, el concepto de gradiente extendido es muy práctico porque con ese gradiente extendido yo puedo buscar el plano y puedo buscar la recta normal. Esta expresión corresponde a la recta normal. Miren, x y z igual 1, 1, 2, el punto de la gráfica, más lambda por el gradiente de la función, el gradiente extendido, que es 2, 2 menos 1. ¿Está? Bien, recta normal a la superficie, acá está dibujada en el punto en cuestión. En general, esta recta normal va a tener esta forma. X y Z, un punto de la gráfica, AB, F de AB, más lambda, por el gradiente extendido. Este va a servirme de vector director de la función. Miren que si estoy acá. ¿Alguna pregunta? Hay varios ejercicios, gradientes. Profe, Sí. vio que usted había dado otra fórmula, que era menos la derivada parcial de x en el punto y menos la derivada parcial en y en ese punto, más 1. ¿Es lo mismo? ¿No es opuesto de este? Claro, por eso. Ah, bueno. Depende. Un vector normal depende para dónde despejes. Si despejas para el otro lado, fíjate, yo despejé para este lado. Acá, perdón, acá no lo hice, lo despejé acá, arriba. Si yo lo hubiera despejado para el otro lado, tenía ese. Por eso hablo de un vector normal. ¿Ves que acá, en este, yo tenía ZT, este lo pasé restando? ¿Bien? El Z acá, este estaba sumando, lo pasé restando. Si hubiera pasado todo para el otro lado, otro vector normal puede ser el opuesto de este, ¿no? Por supuesto que, por eso hablo tanto, hincho con esta expresión de un vector normal, porque cualquier múltiplo de esto me sirve. Otro vector normal podría ser el que vos me decís, menos f' en x menos f' en y más 1. Está bien, es un múltiplo del anterior, pero si multiplicás por 2 también es un múltiplo del anterior. ¿Está bien? ¿Por qué lo puse de esta manera así? Para que entendieran la geometría de esto. Fíjense que el gradiente no es menos f' en x menos f' en y. El gradiente, por definición, es f' en x, f' en y. ¿Por qué lo puse de esta manera? Para que entendieran que el gradiente extendido, a lo que se llama gradiente extendido, es de esta forma. F' en x, f' en y menos 1. ¿Y qué es eso? Es un vector. El que vos me estabas hablando era el mismo vector, pero para el otro lado. ¿Yo lo podría haber usado? Sí, no importa, cualquier múltiplo. Y este multiplicado por 3 también lo puedes usar. Pero yo quería hablar porque si no después aparecen en los libros que el gradiente de la función es el vector normal al plano tangente. No, si el gradiente está en el piso, no tiene nada que ver con el plano tangente. Hay un gradiente extendido que está formado, discúlpenme que tenía el celular, hay un gradiente extendido
que tiene metido adentro el gradiente de la función con tercera componente menos 1, que es la proyección del gradiente, o digamos, la subida a la superficie del gradiente del piso. ¿Está? Pero está perfecto que vos uses como vector normal el que me dijiste. No hay ningún problema. Para el plano tangente uno puede usar cualquier vector normal. ¿Bien? ¿Está? ¿Entendiste? Sí, gracias, profe. Muy bien. Bien, dado un vector, uno puede usar cualquier múltiplo de ese. Ahora bien, lo otro que habíamos visto era que las rectas, ¿se acuerdan de las rectas tangentes T1 y T2 cuando calculábamos las derivadas parciales? Si yo tengo esta función, y estoy en este punto, y yo puedo hablar de la recta tangente T1, cuando derivo de manera parcial respecto de X. Considero a Y constante, y entonces corto a la función con un plano y igual constante. Este plano que tengo acá. Y entonces en este punto en el piso, lo que yo hago es buscar la recta tangente. Esta que se llama T1. T1. La recta tangente T1 es la recta, que el vector director es 1, 0, f' de x y pasa por el punto. ¿Bien? El vector director tenía la dirección del eje x, porque estoy en el plano y igual constante, ¿está bien? Y igual b, y pasa por el punto de la superficie. A, B, F de A, B. Y la otra recta tangente era cuando cortabas a la función con el plano x igual constante. Voy a hacer los dos planos en el mismo lugar, así les hago bien mamarracho. Ahora el plano es así. Es el plano x igual a constante. Pero pasa por el mismo punto, ¿eh? Y en este punto quiero otra recta tangente. Esta es la que se llamaba T sub 2. La recta tangente T sub 2. ¿Qué quién es? Un lambda, el vector director de esta recta es 0, 1, F'I, y el punto por el que pasa ABF de AB. Fíjense que las dos rectas pasan por el mismo punto. ¿Está bien? Tengo un plano en perpendicular al eje Y, un plano perpendicular al eje X. ¿Qué hace la derivada direccional? ¿Saben qué hace la derivada direccional? En esa figurita, que por supuesto que me quedó bastante prolijita, no voy a meter otro plano. ¿Qué hace? Me manda un plano en diagonal. ¿En qué dirección? En la dirección del versor U. Me da un plano que pasa por ese mismo punto, igual, pero en otra dirección. O sea, en este punto me pone un plano así, medio en diagonal, en la dirección que le diga el versor U. Uno es así. Ah, estoy anulada. Si estoy anulada, no me van a ver. Ahí. A ver si estoy, ahora me ven. Uno es así, perpendicular a la pantalla de la computadora. Otro es paralelo a la pantalla de la computadora. Siempre en el mismo punto. Las dos rectas tangentes pasan por el punto A, B, F de AB. Ahora voy a hablar de un plano tangente en cualquier dirección y sentido. ¿Quién me lo marca ese plano tangente? La derivada direccional. ¿Y quién es el que dirige hacia dónde voy a poner el plano? El versor U que está en el piso. ¿Bien? Por lo tanto, va a haber también una recta tangente, porque va a estar pasando lo mismo. En vez de cortar con un plano así o con un plano así, vas a cortar con un plano en diagonal, que pasa por ese punto. ¿Y qué va a pasar en ese plano en diagonal? De vuelta vas a tener una curva y vas a tener una intersección. Entonces quiero hallar la ecuación de esa recta tangente. Para la T sub 1, el vector director era 1, 0, F' en X. 1, 0 por el eje X, y F' en X, la derivada me daba la inclinación de la recta. Para la recta tangente T sub 2, el 0, 1 era porque estaba en la dirección del eje Y, que es 0, 1, y el F' en Y me daba la inclinación de la recta. ¿Qué va a pasar acá? Miren, acá la dirección me la va a dar el versor del piso. Entonces digo, queremos hallar ahora la recta tangente que pasa por ese punto y tiene la dirección del versor B. B sub 1, B sub 2. O sea, el piso me lo va a marcar hacia dónde va el vectorcito que yo les doy. B1, B2. Y la altura me la va a dar la derivada direccional.
O sea que la ecuación de la recta tangente en cualquier dirección, ¿qué forma tiene? B sub 1, B sub 2. Esto es el versor que está en el piso. Y la tercera componente, ¿quién me la da? El valor de la derivada direccional. Fíjense que si el versor es el 1, 0, tengo la derivada parcial respecto de x. Y si el versor es el 0, 1, tengo la derivada parcial respecto de y. Bien, que es lo que les expliqué hace un ratito. Y entonces tengo, ¿cuántas rectas tangentes? Infinitas rectas tangentes. Una por cada dirección de un versorcito que tenés en el piso. ¿Está? Entonces, las funciones de varias variables, ¿qué particularidad presentan? Que las puedo derivar no solo respecto de la variable x o respecto de la variable y, las puedo derivar en cualquier dirección y en cualquier sentido. Y puedo conseguir la ecuación de la recta tangente. Entonces, voy a hacer este ejercicio. Mira, ejercicio está hecho, pero lo voy a hacer, está resuelto, digo, explicado, pero lo voy a hacer así lo vamos pensando juntos con cosas que ustedes ya saben. Supongamos que yo tengo esta superficie, 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 4, y me piden hallar la ecuación del plano tangente de esta función en el punto 1, 3, f de 1, 3. Yo no sé cómo lo hicieron ustedes, pero yo lo hago de la manera más fácil. Primero busco cuánto vale f de 1, 3. 3 por 1 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado, menos 4. 3 más 3 por 1, 3, 3 por 9, 27, menos 4, 30 menos 4, 26. Según lo que yo recuerdo, la ecuación del plano tangente va a ser f en 1, 3 más f' en x en 1, 3 por x menos 1 más f' en y en 1, 3 por y menos 3. Esta cuenta ya la hice, me dio 26. Me dio 26. Así que ecuación del plano tangente sería 26 más. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto de x? 6x. Si reemplazo el punto 1, 3, queda 6. 6 por x menos 1. Más, ¿cuánto vale la derivada parcial respecto de y? En x y primero. Da 6y. Si reemplazo el punto 1, 3, da 6 por 3, 18. 18 por y menos 3. Ecuación del plano tangente quedaría 26 más 6x menos 6 más 18y menos 18 por 3, 54. En general, la ecuación de un plano se escribe igualada a 0, así que me va a quedar menos 6x menos 18y más z, estoy despejando para aquel lado. 26 menos 6 es 20, menos 54 es menos 34, pasa a sumar. Ecuación del plano tangente. Fíjense que si despejo para el otro lado, acá miren lo que me quedó por el vector normal, lo que decía recién su compañera. Me quedó menos 6, menos 18, 1. Derivada parcial respecto de x cambiada de signo. Derivada parcial respecto de y cambiada de signo y coeficiente de z vale 1. Pero el opuesto de este también es vector normal. ¿Está? Entonces la ecuación del plano tangente a esa función. Punto 2. Hallar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto 1, 3 que está contenida en el plano y igual 3. O sea, ¿qué me están diciendo? Que quiero la ecuación de la recta T1. ¿Está bien? Cuando el y es constante, quiero la ecuación de la recta T1. Fíjense, esto es lo importante. Como el y es constante, cortaste a la función con un plano y igual a una constante, la que marca la derivada que voy a calcular va a ser la derivada parcial respecto de x. ¿Qué recta es esta? T1. ¿Y quién es la recta T1? X y z igual. El punto 1, 3, f de 1, 3. Más... Profe, disculpe, te está cortando. Ah, bien, esperen que me anulo de vuelta. ¿Bien, ahora? ¿Podría repetir, por favor? Vamos. La ecuación dice, hallar la ecuación de la recta tangente a la función que está contenida en el plano I3. Entonces voy acá. El plano I3 es el plano violeta.
Y en el plano violeta, porque es y igual constante, la recta tangente es T1. ¿Está bien? La fórmula es T1, porque quiero la ecuación de la recta tangente cuando y es constante. ¿Qué vector director tiene eso? El vector director que lo da la derivada parcial respecto de x. Está entonces T1, porque y es constante. Punto por el que pasa 1, 3, f de 1, 3, más lambda por el vector director, que es 1, 0, derivada parcial en 1, 3. Esta recta es muy fácil. Va a ser la imagen del 1, 3, ya la habíamos calculado, me dio 26. Más un lambda por 1, 0 y la derivada parcial respecto de x, porque todo lo voy a hacer en el mismo punto, me dio 6. 1, 0, 6. Con lambda 1, un número real. Para lo que me están pidiendo, ahí se me acabó el ejercicio. X y z es el punto por el que pasa más un lambda por el vector director. ¿Qué me piden en el D? En el D. Hallar la ecuación de la recta tangente a la función de vuelta en el punto 1, 3, que ahora está contenida en el plano x igual a 1. O sea, lo que yo estoy buscando ahora, que el plano sea así. Corta la función y acá tengo la recta T2, es esta. ¿Está bien? Cuando el y es constante, la recta es T1. Cuando el x es constante, quiero la recta T sub 2. Ecuación de esta recta, x y z igual. El punto 1, 3, f de 1, 3, más un lambda 2 por, ¿quién es el vector director? 0, 1, f' en i. En el punto 1, 3. Cuenta que ya tenemos todas hechas. X y z igual. 1, 3, esto valía 26, más lambda 2 por 0, 1 y el f' en i. ¿Me escuchan bien? Me interrumpen, si no, el f' en i vale 18. Sí, sí, se escucha, se escucha. Gracias. Más lambda 2 por 0, 1, 18. ¿Bien? Con lambda 2 perteneciente a los reales. Parte E. Parte E. Profe, ¿Sí? y las preguntas de si las rectas tangentes están contenidas en el plano tangente de A. Sí. Ahora vamos, ahí vamos. Ahora vamos. Ah, bueno, listo. Al final de todo voy a mostrarles cómo se comprueba que todas las rectas que voy a conseguir están contenidas en el plano tangente. Todas las que voy a conseguir. Dice, hallar la ecuación de la recta tangente en la dirección alfa pi sobre 4. Bien, como tengo la dirección y no el versor, necesito el versor. El versor, vimos la otra clase, que era el coseno de alfa, el seno de alfa. O sea que como tengo el pi sobre 4, mi versor va a ser coseno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4. ¿Cuánto da? 0,707 o raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Esta es la dirección. Hasta ahora la dirección era la del eje X cuando calculaba la derivada parcial respecto de Y, o la del eje Y cuando calculaba la derivada parcial respecto de Y. Ahora la dirección es esta. ¿Y quién me da la pendiente? ¿Está bien? Yo quiero la recta tangente. De vuelta en el 1,3, ahora voy a hacer un dibujito, pero en la dirección de este versor. Geométricamente, esperen que me voy para abajo. Después todo esto que estoy haciendo está hecho, pero así entienden de dónde salen las cosas. ¿Qué estoy haciendo geométricamente? Yo tengo una función que ni me interesa la función y un punto en la gráfica. A ver, era el 1, 3, ¿no? El punto 3, 1. Está en la gráfica. Acá. Corté con un plano tangente cuando es constante. Después corté con un plano tangente cuando x es constante.
Y ahora voy a cortar con un plano que forma 45 grados. ¿Está bien? Un plano que viene así, ¿ven? Ahí tengo el plano. Profe, se está cortando otra vez. A ver, vuelvo. Hasta ahora corté con un plano que era paralelo a la pared que ustedes están enfrente. Después corté con un plano que era paralelo a la pared de costado. Y ahora estoy cortando con un plano a 45 grados. Está el plano, está formando con el eje Z, con el eje X, perdón, porque el ángulo se mide con el eje X, 45 grados. El pi sobre 4 es este ángulo. Este ángulo es el pi sobre 4. Pasa por el punto, el plano está ahí. ¿Y qué es lo que te están pidiendo calcular? Te están pidiendo que encuentres la ecuación de la recta tangente acá, en este punto, esta recta tangente. Hasta ahora buscaste la que estaba en este plano, no quiero mamarrachear, después buscaste la que estaba en un plano perpendicular, por un lado, paralelo al XZ, por otro lado, paralelo al IZ, y ahora un plano que va en diagonal, formando un ángulo de ¿cuánto? De 45.